Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y hoy tengo algo especial para con ustedes, algo que he casi que perseguido por los últimos 8 o 10 meses, porque pienso que es un testimonio de vida espectacular y no solamente es la prueba viviente de que la obediencia, la tenacidad, el compromiso consigo mismo y el tener la decisión tomada con respecto a una meta o a un sueño se puede hacer realidad. Mi querido Carlos Donao, mi cliente favorito, en muchísimas cosas, bueno, así que es de todos porque después se ponen bravos los demás, pero es un cliente a quien admiro profundamente por su tenacidad. Don Carlos, voy a darle las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y no solamente eso, quiero dejarlo que usted se presente con mi gente. Cuéntele quién es Carlos Donao. Bueno, Carlos Donado es el cliente favorito de la doctora Angélica Blanco, al cual tuve el placer de conocer en la ciudad de Barranquilla. Por casualidad de la vida, mientras comenzaba mi proceso, la doctora se encontraba en Barranquilla. Y vamos a comenzar desde el principio. Todo comenzó por curiosidad, viendo videos en internet, ese afán de viajar, de conocer, y me fui empapando poco a poco, escuchándole a cada... Pero antes que cuente su sueño, dígame quién es Carlos Donado. Bueno, ¿Dónde Carlos, nació? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? Contémosle a la gente que usted que no lo conoce. Yo lo conozco bien. bueno, yo soy de Colombia, nací en la ciudad de Sincelejo, viví 40 años en Barranquilla, mi esposa es barranquillera, mis hijos son barranquilleros, mi abogada es barranquillera. Eh, Soy conductor de tractocamiones, en Colombia le decimos tractomulas. ¿Por Y cuántos años trabajó como conductor de tractocamiones? en Colombia 25 años, en Y diferentes. ahora sí cuéntenos, ¿por qué un conductor de tractocamiones, que me imagino que tiene mucho tiempo para pensar mientras que trabaja, pensó en salir de su zona de confort, donde conocía las calles, donde ya lo conocía? Me imagino que tendría, después de 25 años, una reputación en su profesión que lo hacía de una u otra forma estar cómodo para obtener un empleo. ¿Cómo, ahora sí cuéntenos esa historia que nos estaba contando, cómo llegó esa pequeñita de salir de la zona de confort o de la zona que ya conocía? Bueno, como le dije al principio, doctora, curiosidad. Soy adicto a la ver televisión y me dediqué a ver videos en YouTube y tuve la precaución de no creer todo lo que decían, sino que sacaba lo bueno, lo malo, lo que decían algunas personas, lo que otros refutaban eso, y ahí fui sacando mis propias conclusiones. Y me dediqué a investigar, investigar. ¿Qué investigaba don Carlos? Investigué procesos migratorios, investigué maneras fáciles, difíciles, buenas, y alguien apareció y me dijo, eso sí hay una constante en los creadores de contenido serios, lo primero que dicen es busquen una buena asesoría, que eso es lo fundamental, ese es el primer paso, porque el Internet se ha prestado para muchas estafas, muchos fraudes, y en esa investigación alguien me puso el nombre de Angélica González Blanco en mi camino. Y vuelvo y digo, por casualidad usted está en Barranquilla para esa época y en la reunión usted dijo las palabras mágicas. No me dijo lo que yo quería escuchar, me dijo la verdad. Y ¿Cómo la verdad, sabías tú que era la verdad? bueno, en mis investigaciones había tomado esas pequeñas cosas, esos fragmentos, y usted me los corroboró. Me dijo, bueno, lo principal es que consigas quien te traiga, quien te contrate, una empresa seria que tenga programas de inmigración, que tenga su LMIA vigente y te pueda traer. Y algo que me gustó, doctora, que se lo agradezco y quiero que mucha gente lo tenga pendiente, es que me dijo, no vayas a cometer la locura de que si tienes tu casa, voy a vender mi casa para irme para Canadá, que eso muchas personas lo han hecho, para venirse como estudiante o que les han ofrecido el cielo y la tierra acá y han hecho esa locura. Entonces yo le dije a mi esposa, ella me dijo
la verdad y no me dijo lo que yo quería escuchar. ¿Qué Y fue lo como, más duro que le dije en esa conversación, don sí, Carlos? claro. ¿Qué fue lo más duro de toda la conversación que tuvimos en esa oportunidad? Que era muy difícil que yo pudiera llegar a Canadá, pero también me dijo que no era imposible. Y me dio las pautas para hacer un proceso, eh, claro, tienes que buscar por estos medios, así, y alguien te puede contratar. Y seguí sus instrucciones. Hice mi hoja de vida bien redactada y me puse en esa épica tarea. Todos los días llegaba a mi casa a descansar, a investigar, enviar currículum y en eso me tardé aproximadamente año y medio hasta que alguien me contestó. Y esa persona me pidió videos conduciendo, operando el tractocamión, manejando, reverseando y por fin vi la luz al final cuando me dijo, ¿qué necesitas para venir? Ahí fue cuando entra a actuar Angélica González Blanco. Enseguida, inmediatamente, la contacté, doctora, tengo esta propuesta, estúdiemela, mira, si es viable, usted me dio vía libre. Si es una empresa reconocida. Pero ahí hay un pedacito que yo creo que en ese año y medio no lo estamos diciendo, porque yo recuerdo, yo nunca hago una entrevista con mis clientes si no tienen un examen de inglés conmigo. Yo les mando a hacer un examen, un simulador. Y cuando vimos el examen de inglés, yo le dije, tenemos este tiempo. Usted, recuerdo tanto que yo le decía, usted no se va a poner a estudiar, mi mamá me mima porque eso no funciona. Tenemos que aprender el vocabulario de su empresa, de su Correcto. profesión, y no lo puedes hacer en una institución, porque yo le decía, ¿cuántas palabras puede haber en tu vocabulario de trabajo? Anda hacia adelante, hacia detrás, a la izquierda, no sé, tienes que escribirlas tú en español para por lo menos entender y poderte, porque cuando la persona te contestó, no te contestó en español. No, me ¿Y contó. cómo pudiste? La otra cosa, tengo dos preguntas. Ese espacio entre año y medio para la comunicación y dos, la optimización de su hoja de vida o en Canadá le llamamos resumen. Un resumen. ¿Cómo fueron esos dos procesos? Bueno, la optimización de mi vocabulario sin tener nada contratado, sin nada, conseguí un profesor de inglés y tenía la suerte de que ese muchacho a la hora que yo llegaba nos conectaban porque yo llegaba a mi casa a 2 de la mañana y lo veía en línea y le escribía, ¿podemos dar la clase ahora? Sí, claro. Y ahí él me fue instruyendo un poco. Pero ¿cómo fueron esas clases de inglés? Explíqueme. Siguió el lineamiento que yo le dije, pero explíquele a la gente cómo hizo usted, porque tengo que ser honesta y es que don Carlos cuando llega donde mí, su score o su nota daba un 3 y yo le decía, don Carlos, con un 3 usted no puede llegar a ninguna parte. Entonces tenemos que subir ese nivel que usted se pueda comunicar, porque no va a necesitar un nivel alto. Ahorita sí lo tengo estudiando, pero para otra cosa. Pero, ¿cómo hizo usted para cuadrar, para poder llegar a ese nivel que cuando la persona que le contestó después de un año y medio de trabajo, si usted se pudiera comunicar con esa persona eficientemente? ¿Cuál fue la clave? Bueno, él me dijo, todo lo voy a hacer, vamos a hacerlo por email. Entonces eso me dio un plus, me dio cierta ventaja para usar herramientas como traductores, amigos que me ayudaban a traducir, familiares, porque tengo familia en Estados Unidos que me ayudaban. Por ejemplo, mi cuñado me ayudó a redactar mi resumen. Ok. Fue muy importante porque yo lo intenté hacer con el traductor y créame, doctora, ahí perdí mucho tiempo. Cuando mi cuñado me ayuda a hacer mi resumen, eso fue técnicamente inmediato. Y me llegaron muchas ofertas, pero las investigué y eran fakes, buscando estafas como hay ahora por millares en la red. Bueno, y eso me ayudó bastante. ¿Cómo eran las clases con su instructor? ¿De qué le enseñaba a su instructor cuando estudiaba con él? Bueno, al principio ¿Y cuántas horas hacía con él cada vez que se sentaba con él? hacíamos máximo hora y media, 2 horas, porque él tampoco tenía tiempo. Él era estudiante de medicina en ese entonces. Y cuando yo lo veía en línea era que estaba estudiando. Entonces él hacía un break para enseñarme a mí un poco de inglés. Eh,
Y como le digo, 2 de la mañana con cansancio, como usted dice, 3 de la mañana. A veces me dormía estudiando con él, porque Obvio. mi trabajo es demasiado pesado, y más en Colombia, que es muy duro. Pues sí, Y cómo eran las clases? ¿Qué le enseñaban? ¿Le bueno, él al enseñaban principio me dio la gramática básica, hacemos recorder y de lo que aprendí en el bachillerato, de lo que yo estudiando por mi cuenta aprendí. Entonces, más que todo fue corrigiéndome ciertas cositas y haciendo énfasis en mi trabajo, que yo se lo hice saber a él. Bueno, yo soy conductor de tractocamión, entonces averiguamos señales de tránsito. Me estudié el handbook para sacar la licencia en Canadá y no la tradujimos, sino que la estudiamos y él me fue dando señales de tránsito, multas, cómo evitar multas y todo ese tipo de tips. Entonces, partes yo también le enseñé a él partes del camión, Ok. En porque español. si en español, por ejemplo, le decimos la transmisión, allá le decimos la caja. Ujú. Entonces aquí la transmisión es la transmisión, tiene su nombre, entonces allá todo lo cambiamos. Entonces nos pusimos también esa titánica obra de llamar las cosas por su nombre, y eso me sirvió bastante. ¿Cuánto tiempo duró usted en clase, don Carlos, Doctor, aproximadamente 6 meses con él, con él? por- porque ya él se graduó y se va a hacer su año rural y ya definitivamente no tiene tiempo. Busqué Y, otra, y después de esos 6 meses, ¿qué hizo? empíricamente me tocó seguir leyendo porque busqué 2 profesores más, pero nunca tenían tiempo o la metodología no era buena, y ya se me acercó, se me iba cerrando el círculo de que me tenía que venir, porque ya el proceso, cuando entra usted en el proceso, ya todo se acelera. Entonces ya estaba contrarreloj. Ok. Entonces vamos un poquito para atrás en esta historia y es, usted comenzó a mandar resumen o hojas de vida, como le dicen en su país, y llegan a hacer esas hojas de vida. ¿Cuál fue o qué considera usted que ese resumen lo hizo un resumen ganador que lo llamaran a usted? ¿Qué cree usted que usted hizo? Bueno, yo en Colombia tuve la suerte de trabajar en la mejor empresa de transporte que ha tenido Colombia. De- Estuvo catalogada en la revista Dinero, creo que fue en la revista, por el mejor sitio para trabajar en Colombia. Y eso me abrió muchas puertas. Entonces, mi experiencia traduje todo, porque todo tenía que traducirlo, porque las personas acá no iban a recibir una bebida en español. Eso lo investigué, tenía que traducir todo, y toda esa información traducida la recibió el que ahora es mi jefe. La vio y vio que tenía buena experiencia y por eso decidió contactarme. Ok, ahí hay una clave y es en la información que usted colocó en su hoja de vida fue leída por una persona que conoce del tema, porque Correcto, lo que de pronto la gente no sabe es que la mayoría de los recruiters o las personas que hacen reclutamiento para empleos utilizan sistemas electrónicos. Entonces, escogen claves o palabras claves y con eso hacen una preselección. Y en este caso en particular vemos que quien hizo esa preselección fue una persona. Por eso es mi insistencia. Ustedes tienen que trabajar con el empleador, buscar y cuántas hojas de vida usted repartió, don Carlos. yo pienso que aproximadamente de 1.500 a 1.800 hojas de vida, doctor, Ok. en todas las plataformas. Y fíjese que llegaba una en donde la persona iba a leer el contenido de una forma distinta. Y eso es de pronto una de las, y quiero hacer un paréntesis aquí, uno de los obstáculos más grandes porque la gente se cansa. No tienen la disciplina de que, ay, nadie me llama, ya llevo un mes, ya llevo 2 meses, ya llevo 3 meses y usted duró un año y medio en esta lucha titánica, pero es la persistencia. ¿Qué Correcto. pasó? Usted presenta la hoja de vida y cuál fue el primer contacto que hicieron, que hizo el empleador con usted.
Él me envió un correo y me dice, leí tu resumen y me pareció interesante. Eh, envíame pruebas de que eres conductor de tractocamión. Y en los camiones hay distintas modalidades de transmisiones, automática, manual de 18 velocidades, 13, 10, y él me pidió en todas las transmisiones. Afortunadamente en Colombia estamos capacitados para eso. Y ¿Y cómo hizo usted para mandar esas pruebas? ¿Qué tipo de bueno, pruebas? yo le dije a un amigo, grábame mientras voy conduciendo. Y él me grabó. Y entonces me preguntó, ¿para qué ese video? No, para un trabajo de mi hija en el colegio, le dije eso, porque tampoco podía formar el desorden, digamos así. Bueno, esa fue como la primera prueba. Después me envía otro video, otro email donde me pide reverseando el equipo en una maniobra, digamos, difícil. Ahí intenté hacer lo mejor posible de mi experiencia, sacar mi experiencia y parqué el carro entre dos camiones de una sola, en un solo ¿Y movimiento. quién lo grababa, don Carlos? Cualquier amigo que estuviera, pues eso sí que tuviera un celular de buena gama para que saliera buena imagen. Entonces, ¿qué celular tiene tal? Y un amigo me filmó, hizo la presentación, va Carlos Donado reverseando el equipo y lo metí. Se lo envié y yo creo que ese fue como la definitiva. A la siguiente semana es cuando recibo ya el email donde él me dice que si yo quiero hacer parte de su equipo. Yo, claro. Entonces me dice, ¿qué necesito? Yo, deja y le pregunto a mi abogada qué necesito para ponerlos en contacto. Y ahí usted me da la información y ya se forma el conjunto, el empleador, la abogada y el interesado. Fue un trabajo de equipo, un trabajo de casi, yo lo vi a usted y usted llegó a Canadá casi a 2 años, casi, a los 2 años después Sí, de correcto. la primera cita que tuvimos. Em, Cuando él dice que entré yo a la labor, yo no era parte del equipo del empleador de él, pero si mi cliente me dice, yo quiero saber si este cliente existe, ni corta ni perezosa, llamamos, pregunté quién es, qué tiene, qué hace, me dio el contacto, le entregué la información, ellos me dieron la información. Bueno, y con base en eso arrancamos. Fueron muy amables, pero yo creo que ya el empleador tenía claro de qué quería ese candidato. Y bueno, lo demás es historia, su permiso de trabajo fue aprobado. A veces hace cosas que yo no le autorizo, porque como es inquieto y hace invento, el otro día hizo un invento que cuando me dijo lo que había hecho, yo casi que me caigo de la silla, pero gracias a mi Dios le salió bien. Y bueno, estamos en el proceso de la residencia permanente, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué sintió Carlos Donado en ese año y medio, que no te hizo desfallecer. Doctora, lo que no me hizo desfallecer fueron lo que ya había comenzado. Es como cuando uno enciende la llamita del taco de dinamita que va caminando, va llegando y uno lo ve que va caminando y no quiere que se apague esa lucecita. Digamos, ese ejemplo no está bien dinamita porque suena feo, pero ya inicié algo, ya me metí en ese proceso y era como que desilusionante para mi familia porque ellos también se montaron en el barco. Mi esposa siempre estuvo apoyándome, mis hijos emocionados. Entonces, eso. Y estaban, digamos, en mi zona de confort, en Curramba la Bella, la tierra más alegre del mundo. Y si no se daban las cosas, sigo en Barranquilla, pero no. Yo estaba decidido a dejar mi zona de confort y alcanzar mi sueño. Que no te hizo desfallecer. ¿Qué no me hizo desfallecer, doctora? Llega un punto en que ya me quiero ir. Ya empecé, ya no puedo dar marcha atrás. Y vi que habían cosas que me emocionaban y ya pude alcanzar, pero de repente veía un documental y eso me bajaba el ánimo, pero no, al contrario,
Volví a investigar, veía que eso no era verdad y seguía. Y como usted me dijo, es difícil, pero no imposible. Y aquí estoy, en la provincia de New Brunswick. ¿Qué crees de lo que estás viviendo hoy en Canadá? ¿Ya llevas cuánto aquí en Canadá? Llevo año y 3 meses. Después de este año y 3 meses, ¿crees que valió la pena? Total, ¿Por qué? por la tranquilidad de mi familia, mi tranquilidad en todos los planos, económico, eh, la tranquilidad emocional. A la hora, Qué es tan tranquilidad emocional, don Carlos? por ejemplo, doctora, en mi caso como conductor, yo llego a una parada de camiones en la noche y me parqueo el camión, me acuesto a dormir con la tranquilidad que no me va a pasar nada, que no va a llegar alguien a tocarme la puerta del camión a molestarme, que voy a salir a la carretera y voy a encontrar un bloqueo, me vayan a asaltar. No, no, eso aquí no existe. Entonces, esa tranquilidad sí me hacía falta. Y la otra tranquilidad emocional es mi familia, que están bien contentos aquí. Mis hijos llegaron y enseguida automáticamente entraron a la escuela y viera usted la felicidad que tienen mis hijos. Me lo imagino. Mi hija terminó su bachillerato en Colombia y ella decidió terminar bachillerato aquí también en Canadá para entrarle más al inglés e interactuar con las otras personas. Y oh, sorpresa, yo pensé en matemática, física, álgebra, no, cocina, administración, electricidad, medios audiovisuales, ya, Está fascinada. fascinada. Mi hijo lo mismo, mi hijo sí se graduó este año aquí también en Canadá y ellos están contentísimos. Qué bueno escuchar eso. Esa es mi tranquilidad. Y desde el punto de vista de la práctica de su profesión, ¿qué siente usted? Bueno, doctora, yo creo que eso es lo más importante. Ahí me tocó técnicamente empezar de cero, Cuéntenos eso, ¿qué es eso? Empezar de cero. Ya usted era porque un hombre experimentado, 25 años, el expertise que tenía lo llevó a que lo contrataran. ¿Cómo así que empezar de cero? sí, doctora, porque desafortunadamente nosotros, bueno, yo voy a hablar por mí, hacemos lo que se nos da la gana, conduciendo. Y aquí las reglas son las reglas. Si hay una señal de pare, es pare, hay que parar. Un cruce a la izquierda prohibido es prohibido, no se puede hacer y nosotros lo hacemos. No se puede adelantar por ciertas partes. La velocidad es fundamental aquí. Se corre, pero tampoco hay que exceder los límites porque la policía está muy atenta a eso. Entonces hay que ceñirse a las reglas del gobierno canadiense, de la sociedad canadiense. Entonces ese es mi aprendizaje desde cero. ¿Y cómo cambió el chip? ¿Cómo hizo para poner y decir, después de que yo sé hacer todo esto, cómo hago para hacerlo desde cero otra vez? ¿Cómo hizo ese proceso? Siguiendo a los otros conductores, preguntándoles medios audiovisuales, viendo videos y siguiendo las reglas, tan fácil como eso, siguiendo las reglas de manejo. Y se siente complacido siguiendo las reglas, don Carlos. Doctora, claro, hay algo que me emociona y yo lo he comentado, el peatón tiene la prioridad aquí. Y créeme lo que uno se siente tan complacido deteniendo el vehículo para que una persona cruce la calle. Sí, entonces ya ese es el cambio total del chip. Allá uno como, yo por ejemplo, conduciendo en otra parte, yo llevo la vía y la vía es mía. No, el peatón aquí es la prioridad. Qué bueno. Eso se llama el cambio social. Pero eso se le nota que tiene pasión por su profesión y que aquí se reencontró de una forma diferente con su profesión. ¿Cómo le ha ido con la relación con su empleador después de un año? No, doctora, excelente. El- yo hace 15 días precisamente tuve una reunión con él y le pregunté cómo se sentía él conmigo y cómo veía mi trabajo. Me dijo, no, excelente, yo estoy feliz contigo. Me dijo exactamente esas palabras textuales. Estoy feliz contigo y es una persona que tiene una cualidad que enseña
lo que uno no sabe o las dudas, él enseguida se las resuelve. Y como todo buen canadiense, es una persona muy educada. No veo la necesidad, él me dice, yo no veo la necesidad de gritar a otra persona. O Cuando sea uno, que te sientes cómodo en tu trabajo. sí, claro, muchísimo. Hay una pregunta que me salta y es, ¿pisas territorio canadiense y en cuánto tiempo tienes un camión tú solo para manejarlo tú solo? ¿Cuánto pasó? Porque yo me imagino que hay un proceso. No, no sé, se me ocurre de que llegas a Canadá con un permiso de trabajo, pero no te van a soltar el camión enseguida porque eso es carga, ¿no? Me supongo que el Sí, claro. empleador mire y revisa si todo lo que mandaste en el video es verdad o tuviste que pasar por un proceso en específico. Bueno, el proceso comienza con, hay que sacar primero la licencia de carro particular, carro pequeño, clase 5 acá en esta provincia, y en eso me tardé aproximadamente 20 días haciendo ese trámite. Lo siguiente, ya pasar, ya tengo mi licencia para conducir vehículos, aún teniendo la licencia colombiana que me servía para conducir, pero por obligatoriedad necesito la licencia canadiense. Eh, Él me dice, tú tienes la experiencia, sabes conducir bien los camiones, pero yo quiero que entres a una escuela de conducción de camiones para que te den ciertos tips, ciertos pasos para aplicar ya tu licencia clase uno para conducir camiones. Y de mi cuenta me puse a estudiar los manuales de las escuelas de Toronto, de New Brunswick. Duré un mes aproximadamente estudiando de mi cuenta. Cuando ya me sentí preparado para presentar exámenes, en una semana tomé unas clases relámpago. ¿Y cómo entendía las clases, don Carlos? No, doctora, yo leyendo y mi amigo Google Translator fue mi mejor aliado. Y las Eh, clases eran en inglés, obvio, ¿no? sí, claro. El instructor, yo le dije, no hablo muy bien el inglés, necesito que tengas paciencia y la persona muy educada me dijo, no, yo te entiendo y yo te voy a explicar, así sea con señas, pero te voy a indicar. Hice eh, mi curso de freno de aire, que es necesario para esta provincia y otras cuantas en Canadá para poder conducir tractocamiones. Y apliqué y pasé. A la semana ya hice mis clases, me tomé mis clases de una semana de conducción aquí en la región y a la primera oportunidad pasé para mi licencia clase uno. Wow. ¿Y en todo ese tiempo estabas ya en nómina o tu jefe te ponía a trabajar a hacer otras cosas? ¿Cómo pasó esa relación laboral en ese momento? Él me dice, no, quiero que te enfoques en sacar tu licencia. Tómate todo el tiempo que necesites para prepararte bien, porque apenas saques tu licencia vas a trabajar, porque aquí el trabajo es continuo. Entonces yo le hice caso y me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar, y él me ayudaba con la vivienda, me entregó un carro. Ya técnicamente él se hizo cargo de mí, me adoptó aquí en Canadá en todo ese tiempo. En el momento en que yo presento mi licencia, me dice, te voy a mandar una semana de entrenamiento y ya para aquí. Entonces fui de aquí de la provincia de New Brunswick hasta Alberta en entrenamiento Con otro conductor de con la otro empresa. conductor de la empresa. Cuando regresé, me dijo, mañana te necesito aquí a las 8 de la mañana, a las 8 puntual, me entregó la llave del camión. Este es tu nuevo camión, carga y te vas para Alberta. Y ahí comienza todo, a trabajar. Ah, y hay un plus en esta relación laboral. Me preguntó, ¿usted tiene visa americana? No, señor. Me dijo, bueno, vamos a hacer lo posible para sacar su visa. Y conseguimos toda la documentación necesaria y a los 3 meses ya saqué mi visa americana. Y ahora mismo estoy viajando de Canadá a Estados Unidos. Wow. ¿A qué ciudades de Estados Unidos viajas, don Carlos? Toda la costa este, doctora. Nueva York, Boston, toda la costa este estoy viajando. ¿Y cómo haces te dejan manejar con la licencia canadiense en los Estados Unidos los Sí, tractores? claro,
Claro, ya he entrado a revisión, a revisión de documentos y revisión del camión y todo paso legal, no tengo ¿Y problema. cómo haces con el idioma? ¿Ya te sientes más cómodo? Sí, doctora. En Estados Unidos hay la garantía de que todo el mundo habla español, Ujú. pero yo no intento utilizar mucho el español. Yo llego, ya sé las palabras, el que me recibe es el shipping, el delivery y así. Voy cogiendo mis cositas y con eso me defiendo. Entonces, también son muy amables. He contado con la suerte de que todo el mundo me trata bien. Y le digo, vengo de Canadá, tengo esta carga, por favor, ayúdame un poco, claro, y son muy amables y en ese sentido no tengo problema. Cuando he tenido problemas difíciles que me he perdido, acudo a la policía. En Boston, hace como 2 meses en Boston me perdí en la ciudad de Boston. El Google, el GPS me falló y quedé en el centro de la ciudad de Boston, doctora, con el camión. Y venía un carro bombero y paré al bombero y le dije que estaba perdido y el camión de bomberos me sacó hasta el sitio donde iba a descargar. Qué belleza. Sí, Me pregunto yo, en todo este tiempo y en toda esta experiencia, porque ha sido año y medio, digamos que ha trabajado un año corriendo el camión completo, ¿no? sí, En ese tiempo, tu vida cambió 360, ¿no? Porque vuelve al mismo punto, cambió 90 grados, 180 grados, 180. perdón. Sí, claro. Cambió en todos los aspectos. ¿Qué se siente manejar en las calles canadienses, en las carreteras canadienses? Seguridad, sobre todo la seguridad, doctora. Yo miro en el mapa, por ejemplo, eh, Moncton, Quebec, 11 horas. Sé que me voy a gastar 11 horas. Bueno, ahora en invierno sí ya cambian, pero en condiciones normales 11 horas y sé que me voy a gastar 11 horas. Yo hago mi cálculo de tiempo, distancia y ya no tengo que pensar en que me van a parar un trancón por una manifestación, que la carretera está mala, que ese es mi karma, la carretera mala, no, aquí las carreteras excelentes. Y sobre todo la amabilidad de las personas, si tienes un problema te ayudan. La policía aquí, Dios mío, eso es una cosa de locos. Uno para un policía y le pide ayuda y ellos te demuestran que están en la obligación de ayudarte y te colaboran en todo lo que ellos te puedan ayudar. ¿Cuál es la diferencia en su experiencia como profesional del manejo de tractocamiones en esa interrelación entre el policía canadiense o americano? Y he visto que el policía americano es un poco más hostil, es mi opinión, con los servicios en los otros países donde usted trabajó. Es doloroso, pero el dinero. Si allá buscan la primera oportunidad de quitarte dinero y aquí buscan la primera oportunidad para ayudarte. Es doloroso, me Inclusive duele. cuando pides ayuda, o sea, si tú te parabas a un policía en tu país porque estabas perdido o algo, el policía no se enfocaba en tu situación, sino en ver qué tenías malo, o sea, ¿por qué te iba a pedir dinero? Correcto. Yo tuve que dejar un trabajo porque la policía me obligó a dejarlo. Yo transportaba madera y me paraban hasta los Boy Scouts pidiéndome dinero, entonces no, dije, no voy a Pero trabajar ¿por qué dinero? buscando. Doctora, esa es la cultura que tenemos. Pero dinero porque es ilegal transportar madera. ¿Qué está haciendo la persona mal? Buscan se busca cualquier pretexto para quitarte dinero, porque es que hay una creencia que el conductor de camión gana muchísimo dinero. Y actualmente en Colombia mis compañeros se ganan un poco más del mínimo, entonces no es rentable. Y además uno no está haciendo nada malo, uno está trabajando. ¿Cómo le ha ido cuando llegas, cuando llegas a un lugar que hacen las descargas? Me imagino que tienes un tiempo de descanso. ¿Dónde descansas? ¿Dentro del camión o vas a un hotel o ese tipo de cosas? No, aquí se maneja es las truck stop, zonas de ¿Qué es eso? descanso Ah, ok. de ciertas empresas de combustible que adecuan sus parqueaderos. Pueden caber fácilmente 300 camiones en una truck stop o en la res área, la zona de descanso del gobierno para los conductores en carretera. Y ahí llega uno.
baños, zona de alimentación, wifi, y el hotel de uno es su camión, entonces uno está con todas las comodidades. Yo te veo una felicidad cuando me cuentas eso, que así que yo digo, estoy que me voy con usted en un paseo de eso, ¿cómo? ¿Por qué tanta felicidad, don Carlos? Porque esa transmisión en su rostro de que se siente complacido de esas áreas son nuevas para usted, ¿eso qué es? Claro, completamente, completamente, porque en Colombia se maneja el sistema de los hoteles. El conductor de camión se queda en un hotel, llega un momento en que todos los hoteles están llenos y le toca a uno dormir en el carro. Aquí ya los camiones, no, la gran mayoría, un 99% de los camiones, si no es más, no tienen su cama, su camarote. Entonces le toca dormir uno dentro del camión, en la cabina. Acá no, acá tu camión tiene su cama, su litera, nevera, horno, tiene todas las facilidades. ¿Te Entonces, sientes más seguro? totalmente, doctora. No, no la seguridad de afuera de que te vayan a atracar o ese tipo de cosas, sino tú manejando. Obviamente, físicamente una persona maneja 14 horas, 15 horas y se siente cansada. Tú te sientes más seguro manejando que tu cuerpo da más por las comodidades que tiene. Sí, y algo muy importante que mi jefe me dice que primero la seguridad. Maneja seguro si las condiciones de manejo son malas por nieve, tormenta. Para, si tienes que parar, no me exigen eso. Y el estado de las vías ayuda muchísimo, doctora. Y aquí, como le dije anteriormente, hay reglas. En Canadá podemos manejar máximo 13 horas con su respectivo descanso. En Estados Unidos se manejan 11 horas más 10 horas de descanso. Entonces, uno ya es dueño de manejar su tiempo. Y en eso va uno más tranquilo. Y si por casualidades de la vida no puede parar en una zona de descanso, en una estación de servicio, yo me he detenido en sitios a orilla de carretera solitario y me paro con la convicción de que no me va a pasar nada. Al contrario, yo he estado parado y ha llegado la policía a preguntarme de qué pasó, si se me acabó mi tiempo de manejo. Yo le dije que sea, bueno, quédate ahí, aquí está seguro. Ok, que viene el respaldo de la ley. Interesante saber esa experiencia. Hablemosle a la gente que está, yo qué sé, en Colombia, en México, en Latinoamérica, a través de su experiencia. Eh, ¿Se puede venir sí o no a Canadá? Sí se puede venir, totalmente. En Canadá los sueldos en su profesión son buenos. No me diga cuánto, pero dígame, ¿son buenos o malos? Son buenos. Son buenos y sobre todo, no en la parte económica, no es tan importante, doctora. En el trato empleador, en mi caso, empleador, empleado, somos técnicamente compañeros de trabajo. Él no es mi jefe, él es mi compañero de trabajo. ¿Has sentido que tu profesión se considera, yo siempre decía, don Carlos, es su profesión? ¿Has sentido que la consideran una profesión y no te sientes como de pronto en Colombia que no la miraban como una profesión? ¿Cuál es el trato en el nivel de tú decir, esta es mi profesión en Canadá respecto al trato de tu expertise en tu país de origen? Por ejemplo, un error, aquí primero te hacen conocer el error, se buscan las soluciones y buscar la manera de no repetir el error. Y de pronto allá me equivoqué, ahí está tu carta. Hay otros 10 conductores esperando tu trabajo. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí todos los camiones atrás en la drive llevan un letrero que dice necesitamos conductores. Y aquí la experiencia cuenta, doctor. Aquí ve unos conductores de más de 60 años y uno se admira, un señor de tan alta edad conduciendo. Y yo le pregunté y me dice, no, es que aquí contratan por experiencia. Aquí la experiencia prevalece. Entonces eso es muy ¿Qué importante. le dirías tú a aquel que está viéndonos, que está fuera de Canadá, que debe comenzar a hacer para preparar? ¿Cuáles son los pasos después de tú haber pasado por toda la experiencia? Paso uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo tú le dirías? Usted debe comenzar por. Primero investigar. Investigar por fuentes serias.
gente que, canales de YouTube serios. ¿Cómo descubres tú cuál es el canal de YouTube serio? El canal de YouTube serio es el que te dice busca asesoría legal y no te dice lo que tú quieres escuchar. Te dice cuáles problemas se presentan y cuáles son las posibles soluciones. Pero el definitivo es que dice busca asesoría legal porque hay personas que se pueden venir a Canadá sin buscar asesoría porque lo han hecho, pero si se equivocan van para la cola. Y usted sabe que irse para la cola puede resultar hasta en 2 años o quizás más, O nunca vuelve, o o nunca nunca tener la entrar. oportunidad. O nunca tener la Entonces, oportunidad. Entonces, investigar y después de investigar, ¿qué sería? investigar, ahí viene la asesoría legal. Sí, y el idioma, doctora. Aquí es muy difícil porque yo lo he vivido, lo estoy viviendo. Ya hay momentos en que, espera, wait a minute, please. Y comienzo de nuevo hasta que me hago entender o los entiendo. Y entonces, porque es muy difícil, ¿no? Que te contraten sin inglés es demasiado imposible, o mejor dicho, es imposible. ¿Sabes qué? ¿Cómo la persona se va a comunicar? Una anécdota es que don Carlos dice que él no habla inglés, pero se sentó y habló con un oficial de inmigración, le echó un cuento larguísimo, el oficial de inmigración se sentó con él y casi me da un infarto a mí porque hizo un flagpole siendo ciudadano colombiano, casi me da un ataque cardíaco a mí. Y yo le digo, son cosas que son raras, pero tuvo que haberle caído tan bien al oficial que el oficial entendió su nobleza y esas son las cosas que pasan aquí en Canadá, que el oficial ejerce su discreción en beneficio de la persona, pero también ejerce su discreción en negatividad dependiendo de cómo la persona se comporta. Un flagpole, que es un flagpole, que yo tengo un tipo de visa y cambio de estatus en el puerto de entrada, pero eso solamente lo pueden hacer las personas, ciertas nacionalidades que están exentas de tener una residencia temporal en el país. De hecho, eso no está para los ciudadanos colombianos. Y este señor, con el inglés que tiene, se sentó con un oficial, habló con el oficial y no me contó el antes, sino el después. Cuando me contó eso, yo no sabía si esperarlo, además que como tengo fama de regañona, ya estaba con los ojos abiertos así. Sin embargo, le salió bien, no es algo que yo recomendaría, pero admiro su tenacidad y la honestidad. Y hay una cosa que apuntar en todo este testimonio es la obediencia a seguir un proceso, la obediencia que él describe de respetar las leyes y cómo llegó a tener su licencia para conducir, y la obediencia de las normas sociales canadienses, entendiendo que él tiene que comenzar de cero. Hay mucha gente que dice, don Carlos, que te puedes venir a Canadá. Hay muchos, no sé, hay alguien que no recuerdo si se llama un latino o una latina en Canadá, algo así, no me acuerdo cómo se llama, que siempre vive inflamando, diciendo, los latinos están necesitados en Canadá. ¿Usted podría decir que eso es cierto? No, doctor. Canadá está necesitando de gente capacitada, no importa su nacionalidad. Por Ok. ejemplo, después que esté capacitada, este es un país que le abre las puertas a todo el mundo. Y ¿Cuál que es una característica que usted diría, perdón que lo interrumpa, que te hace un ganador en un proceso de una residencia temporal como trabajador? ¿qué me hace ganador? Eh, yo pienso que es amoldarme a la cultura canadiense y no pasar encima de esa cultura, de sus reglas. Traer mis vicios de allá para hacer las cosas más fáciles, no. Mantenerme bajo sus normas, sus reglas y siempre voy a ganar. Doctora, algo importante que hay que anotar en estos procesos es no mentir en la información. No mentir. Si tuviste un año trabajando en una empresa, que sea un año. Aquí ellos le importan tu experiencia, pero sobre todo tu honestidad. ¿Cómo hacen? No sé, pero se enteran de que estás mintiendo y eso es desastroso, ¿Y cómo sabes tú eso? porque lo Y tú investigué. nunca metiste, eso a mí me consta, porque nunca te hubiera dejado hacerlo, pero
pero ¿cómo sabes tú que eso es realidad? porque he investigado, he hablado con gente que a un amigo le deportaron porque mintió, hizo trampa y al momento de postular ya tenía su delito ahí consumado y eso le impidió mantenerse en Canadá. Recomendaciones, don Carlos, a un conductor de tractocamión que esté en cualquier parte del mundo. Porque sé que en Canadá, los dos, yo le contaba, creo que no sé en cuál de nuestras citas que yo le decía que a mí me encanta manejar, pero soy amante de un programa de televisión que se llama The Polar Drivers, que es la gente que maneja desde Manitoba hasta el Polo Norte y me encanta porque hay mujeres manejando y qué es lo que hacen y no sé qué. Colombia por camioneros del hielo, le dicen allá en Sí, Latinoamérica. entonces, y de pronto uno se inspira con esos programas. ¿Qué le dirías tú a un conductor de tractocamión que está afuera y dice, estoy cansado de la inseguridad o lo que te tenía cansado a ti, o de qué forma te llevaría, qué le dirías tú si tienes un sueño? Ya yo sé que nos dijiste los pasos, pero darle 5 pasos que él tiene que arrancar para que se pongan en trayectoria. Y Primero, cinco pasos incluyendo las cualidades de esos pasos. primero tener paciencia. Esto es un proceso largo, a veces aburridor. Eh, segundo, eh, estudiar, investigar, estudiar inglés, investigar acerca de su trabajo, investigar acerca de Canadá, ya venir con algo de preparación, no decaer y seguir intentándolo porque no es imposible. Y el premio, doctora, aquí hay en la provincia de Ontario hay un pueblo llamado Nipigon, entre montañas y lagos. Y yo pasé en pleno invierno y me encuentro con una montaña nevada y un lago congelado parecía una postal y yo alcancé mi sueño. Llegué donde tenía que llegar Amén. y no dejar que ese sueño se desvanezca en el camino. Yo creo que eso sería Un mensaje precioso y un ejemplo, chicos, de que los sueños se hacen realidad, pero tenemos que tener, eh, primero, tomar la decisión, segundo, tener la consistencia y la tenacidad de persistir y ser obediente. Creo que es una de las virtudes de don Carlos y de todas las personas que a través de 24 años de estar sentada en esta silla he visto triunfar. eh, y me da risa porque ellos dicen, es que ella es dura, pero es que me consta. si no soy dura, eh, no los puedo llevar a que ellos mismos encuentren su potencial porque realmente no lo hice yo, lo hizo él. Yo simplemente fui la luz o la linterna o como diríamos en mi amada Barranquilla, el foco de mano que lo iluminó para que él caminara bajo la oscuridad. Pero los pasos y el camino se los sembró él solo, siendo obediente y teniendo la paciencia. Este sueño se puede hacer realidad. Doctora, Diga, quiero anotar algo que no hemos tocado. Es un diga. proceso que no es barato Además, y además no es barato. no es porque yo cobre caro. No, Ok. no es por eso. Usted cobra bien porque cobra bien por su trabajo, que es un excelente trabajo, porque doy fe de eso. Y yo técnicamente coticé y usted sus tarifas no son tan altas como en otras partes. Y Pero en- es financieramente oneroso, ¿por qué? por, es asequible, no es tan elevado para nuestra poder adquisitivo en Colombia, en mi caso, no es un proceso, digamos, en su caso, sus honorarios no son tan altos. No, pero hablabas de que el proceso hay que tener un recurso financiero y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, doctora, perdón, por que comienza, hay que traducir todo el Traducción. material es traducido. Eh, El pas- profesor de inglés costó plata. pasaportes,
Por ejemplo, en Colombia las pruebas de los biométricos no se hacen en cualquier ciudad. Por ejemplo, yo en Barranquilla y me tocó viajar hasta Medellín con toda mi familia a hacerme los biométricos. 4 personas, Barranquilla, Medellín, sale un poco costoso. Es un proceso que dura 5 minutos. Envío de pasaportes para su sello por una empresa certificada, estudios de seguridad, todo tiene un costo. Y son pequeñas cosas que van sumando, van sumando. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, mi empleador me ayudó mucho y en eso sí tengo que ser consciente de que esa ayuda fue grande y por eso no me salió tan caro mi venida acá a Canadá, pero es costoso. Recuerdo que nuestra primera vez él llegó con la idea, yo es que yo vendo mi casa y le dije, no señor, uno no va a vender nada para hacer este proceso, uno tiene que ahorrar y disciplinarse para que este proceso de... Y gracias por traer eso a la palestra, porque a veces no hablo tanto de los pormenores, porque además de dar mi proceso, de dar mi consulta y mi estrategia legal, porque yo lo que le di fue una estrategia legal, ¿ok? Am, Siempre me meto más allá de lo que debo y es porque yo también soy inmigrante y soy un ser humano y a veces mis clientes, vuelvo y lo repito, yo soy una linterna, toman decisiones apresuradas y le digo, no, usted no va a hacer eso, usted lo que va a hacer es ahorrar porque esto se va a demorar y vamos a programar cómo usted lo va a hacer poco a poco. Porque usted no va a arriesgar, usted eso no es Las Vegas que usted vaya a arriesgar, ni me acuerdo qué fue lo que le dije que él me abría los ojos y me decía, pero ¿por qué? Porque no, eso es un no, eso es algo que no se debe hacer. Y yo comparto eso, es un proceso que uno debe eh, planificar financieramente con tiempo y entender que emigrar a Canadá no es una solución financiera, es una inversión que te va a... Me imagino que todo lo que usted invirtió ya lo recuperó y está en el proceso de vivir de una forma mucho mejor de la que vivía en su país de origen, pero es una inversión porque usted recupera lo que invierte, pero no aconsejo para nada. Arriesgar todo como en un impulso emocional de que voy a... No, porque igual puede arrendar su casa y está acá y tiene la casa arrendada o whatever, yo no sé qué habrá hecho, pero no se deshizo de su activo por un proceso migratorio. Yo pienso que por eso es que se están presentando tantos fraudes, porque se las presentan tan fáciles y te traemos tan barato. Yo he tenido amigos que han pagado desde 15 millones de pesos colombianos hasta 150.000 pesos colombianos. Hubo uno que me mandó un PDF, no, ya me mandaron contrato y revísamelo. Y era un producto, era una empresa de productos naturistas. Le cambiaron el logo y le pusieron empresa de transporte. Hubo otro que le pregunté, ¿cuándo tienes la cita en la embajada? ¿Cuándo te van tienes que presentar? No, yo no necesito eso. Yo le, hasta Jorge Mario Bergoglio, el Papa, le tienen que sellar el pasaporte, así que perdiste esa plática. Y así han venido infinidades de casos. Eh, Vamos a hacer anotación otra cosa. Cuando mis amigos conocidos me llaman, me preguntan cómo hice, le doy los tips. Y lo primero que les digo es contacten a mi abogada. Contacten porque ella ve qué posibilidades tienes, cómo te puedes venir, porque emigrar a Canadá hay cientos de formas de venir. Y ahí es donde tú el asesor legal. Porque ganas todos tenemos, pero mecanismos solamente lo manejan los que saben. Entonces es lo bueno de tener una buena asesoría legal. Bueno, muchísimas gracias por ese tip y por ese respaldo a mi profesión, pero lo importante en este mensaje hoy es demostrarles que los sueños se hacen realidad, pero no son gratuitos. Tienes que invertir, tienes que tener tenacidad, tienes que planificar y todas esas notas se las hago en este libro que, bueno, don Carlos tuvo la oportunidad de tenerlo a viva voz conmigo y con rejo, porque él sabe que no me río mucho. Ahorita ya lo trato más suavecito, pero siempre lo maltrataba durito para que pusiera y él fue muy obediente.
y al final del día cumplió su sueño, como así lo dijo, ver los paisajes que ve, lo ven como cuando cuenta sus experiencias en su profesión. Entonces no tienes que ser ingeniero, yo qué sé, espacial o matemático, no importa cuál sea tu profesión después de que seas un experto, que tengas realmente la capacidad y que además tengas el deseo de venir a Canadá, no importa la profesión, pero recuerda este testimonio de un ser humano que un día soñó, pero se puso en la tarea de hacer su sueño realidad. Mi papá decía, don Carlos, que uno se crea su propia suerte. Y me lo decía desde chiquita, porque yo, yo era, en inglés se dice un tomboy, a mí me encantaba estar en los palos, manejando motos. Yo nunca jugué a la muñeca, sino a de todo menos a la muñeca. Entonces mi papá me decía que yo como estaba brincando, yo me creaba mi propia suerte porque me iba a ir para el castigo, ¿no? Porque algo me iba a pasar o algo nunca me castigó, pero me lo decía todo el tiempo. Y en realidad hoy entiendo que los seres humanos nos creamos nuestra propia suerte porque construimos con nuestra conducta hacia dónde queremos llegar. Y fue un proceso largo de año y medio, pero valió la pena. Está hoy aquí y este es una viva muestra de que se puede y que se puede tomando los pasos correctos. Muchísimas, muchísimas gracias. Debería haber tenido a la esposita que yo creo que ella fue mi mejor aliado, porque ella no habla conmigo, pero ella estaba siempre, siento que fue mi mejor aliado porque siempre me respaldó en lo que teníamos que hacer y espero en Dios poderle en un tiempo muy corto entregarle su residencia permanente. Ahora lo tengo estudiando, pasando de un 4 a un 7 en inglés y estoy muy seguro que él llegará a esa nota. Ok, doctora, quiero anotar algo. En Canadá no se viene a vivir como rico, a ganar esas cantidades inmensas de dinero que la gente cree. En Canadá se viene a vivir bien, a vivir Amén. dignamente. Amén. Eso es lo importante. Y vivir bien no quiere decir que tienes que tener mucho dinero. Puedes hacer mucho dinero si trabajas, todo depende de las personas, ¿no? Lo que quieran hacer, si quieres hacer 40 trabajos y ser un esclavo del trabajo, bueno. Es una sociedad socialdemócrata en donde lo que se busca es el confort y la tranquilidad social en general. Eh, pero don Carlos cambió seguridad, tranquilidad por eso. Y por eso invirtió casi que año y medio de su vida. Muchísimas gracias, don Carlos, por su testimonio, Ok, por doctora. ser tan sincero. Gracias por poner su cara, porque es difícil. Yo sé que es difícil contar la historia y que la gente lo vea. Y a veces le cuento a mis clientes, porque sin decir los nombres, yo tengo clientes que sí lo hizo porque tú no lo vas a hacer, porque yo no creo que nadie sea más inteligente o menos inteligente. Yo creo que algunas personas tenemos más el compromiso con nosotras mismas, no con nosotros mismos, con el interno, no con los demás. Mi compromiso de llegar a estudiar a las 2 de la mañana si me esté durmiendo y se me quede, es un compromiso propio, interno e individual. Muchísimas, muchísimas gracias. Le deseo lo mejor y bueno, espero verlo en New Brunswick pronto. Es una provincia hermosa, hermosa, súper linda, con viviendas muy asequibles, con paisajes hermosos, con una amabilidad, con una seguridad y además fronteriza con los Estados Unidos. ¿Qué más queremos? Sí, señora. Como dije, es difícil, pero no es imposible. Un gusto, muchísimas gracias y a todos. Espero que este testimonio les sirva. Nos vemos pronto. Bye, Gracias, bye, doctora. bye. Bye.